Ok. Vamos a hablar hoy de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. eh, y vamos a retomar un poquito los conceptos que ustedes han revisado a través del semestre pasado, este semestre, en cuanto a anatomía y fisiología, cosas muy puntuales. Vamos, por supuesto, a hablar qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, qué significa, cómo hacemos los registros, a los cuales ustedes, por supuesto, han tenido experiencia de hacerlos el semestre pasado con nosotros y con el doctor Carlos Conde. ¿Cómo hacemos el análisis de la variabilidad y qué significan los resultados, pues finalmente, que obtenemos de esto? ¿Vale? Entonces, como de manera introductoria, ustedes saben que a nivel fisiológico nosotros contamos con diferentes ciclos y con diferentes procesos que pueden ser procesos regulares, ¿sí? Y esos procesos regulares, por supuesto, nosotros, y a todo lo regular, nosotros lo llamamos fisiológicos o normales. Y tenemos otro tipo de procesos que también interfieren, pues, están involucrados en la regulación de nuestro cuerpo, que son procesos irregulares. ¿Sí? A veces nosotros creemos que lo irregular es sinónimo de patología, ¿sí? Sin embargo, es probable que muchos de los ciclos fisiológicos sean también irregulares y no necesariamente son patologías. Teniendo en cuenta esto, chicos, alguno que me diga qué es homeostasis. La estabilidad entre el medio interno y externo. Exacto, muy bien. Bien, entonces tenemos homeostasis, es la estabilidad, como el equilibrio. Y para hablar un poquito del equilibrio, chicos, me gustaría que alguno me dijera, o varios de ustedes, qué ciclos fisiológicos o qué ciclos, eh, de qué ciclos han escuchado ustedes hablar. La glucólisis. Listo, ciclo de glucólisis, ahí hablaríamos un poquito como el ciclo de Krebs, más o menos. ¿Sí? Sí, señora. Ok, ciclo de Krebs. Y este ciclo, pues nos, por supuesto, interviene procesos metabólicos, ¿verdad? ¿Qué otro ciclo tenemos? ¿Qué otro ciclo ustedes? Los ciclos circadianos. Los ciclos circadianos, muy bien. Y de los ciclos circadianos, vamos a resumirlos solo en dos palabras: sueño y vigilia. ¿Ok? ¿Qué otro ciclo? El ciclo de la urea. Ciclo de la urea. También haría parte como de los procesos metabólicos, ¿no? ¿Qué otro ciclo? El cardíaco. Ciclo cardíaco, por supuesto. Y el ciclo cardíaco vamos a resumirlo en dos procesos. ¿Cuáles serían esos dos procesos? Sístole y diástole. Sístole y diástole. Muy bien. Entonces, la sístole es el llenado o es la eyección. Sístole es La eyección. eyección. Listo, muy bien. Sístole, eyección, diástole, el llenado. Ok. ¿Qué otro ciclo? ¿Qué otro ciclo se les ocurre? El respiratorio. Ok, muy bien. Ciclo respiratorio.
Y de este, por supuesto, tenemos también dos momentos claves. ¿Cuáles serían? Inspiración y expiración. Ok, muy bien. Ok. Todos estos ciclos que ustedes han ido mencionando ayudan, interfieren pues en la regulación, ¿no? En los procesos de homeostasis. Pero imagínense que todos estos ciclos funcionan a escalas de tiempo diferente. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo para que entendamos ese concepto de las escalas de tiempo. Entonces, imagínense que en el eje de las X tenemos el tiempo de un día, o sea, 24 horas. Y aquí tenemos en el eje de las Y tenemos la representación de la oscilación de los ciclos. Entonces, imagínense que podemos tener ciclo cardíaco, muchos ciclos cardíacos a lo largo del día. ¿Sí? Podemos tener a la par muchos ciclos respiratorios a lo largo del día. Podemos tener, por supuesto, los ciclos circadianos, que son un poquito más lentos, ondas más lentas. Quizá, por ejemplo, se me ocurre en este momento los ciclos de renina, angiotensina, aldosterona, que también pueden ser un poco más lentos. Y así con la gran mayoría de ciclos. Entonces, esto para decirles que todos estos ciclos actúan a escalas de tiempo diferentes. Y es importante que ustedes sepan eso porque cada ciclo, por ejemplo, los ciclos circadianos, interfieren en la regulación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Vale? Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, la utilidad. ¿Vale? Vamos hasta aquí bien, chicos. Sí, profe. Ok. Bueno, pero hacemos un poquito más pequeño estos dibujitos. Okay. Antes de continuar con la regulación, repaso la regulación cardiovascular, ¿alguien sabe cuántos latidos cardíacos tenemos nosotros por día? A ver, ¿quién da más, quién da menos? Como 100.000 menos. Como 100.000 más o menos. Muy bien. Cierto. Nosotros tenemos aproximadamente en el día 100.000 latidos. ¿Okay? Por supuesto, esto puede variar si nosotros vemos al tipo que nos gusta o a la chica que nos gusta, o si estamos presentando un parcial, o si estamos de vacaciones allá relajados, tirados en la mitad de la piscina. Esto puede variar dependiendo de las condiciones. Y a lo largo de la vida, ¿cuántos latidos tendríamos? ¿Qué se imaginan ustedes? 3.000 millones más o menos. 3.000 millones, más o menos. Bueno, sí, señor. Tenemos más, aproximadamente 2.5 billones. Y por supuesto, estos también pueden variar. Entonces, si nosotros somos personas que nos estresamos de manera fácil, si tomamos sustancias que puedan alterar, que puedan aumentar o activar el sistema nervioso simpático, entonces nuestra frecuencia cardíaca se va a aumentar y es probable que tengamos más de estos latidos. Esto era como por chisme. Ahora, volviendo al tema de la regulación, ustedes muy bien saben que tenemos el corazón como bomba al cual llegan a aurícula derecha, llega
la sangre proveniente de vena cava superior e inferior. Esta sangre pasa a través de la apertura de la válvula tricúspide, pasa a ventrículo derecho, luego aquí pasa a pulmón, y en pulmón tenemos el proceso de difusión de gases o intercambio gaseoso. Ustedes van a hacer acto de fe que esto es un alvéolo. Ok. Esto es un capilar. ¿Sí? Esto lo sacamos de... Hicimos macro, este pedacito. Ok. Y entonces ustedes saben que cuando nosotros tomamos aire, ese aire viene con diferentes gases, pero en especial, ¿qué tenemos nosotros o qué nos interesa? El oxígeno, ¿cierto, chicos? Entonces nosotros tomamos aire, ese aire llega ya al alvéolo, y en el alvéolo se hace la difusión de gases. Entonces nosotros entregamos oxígeno al capilar y el capilar nos devuelve dióxido de carbono para que éste sea sacado del cuerpo. ¿Okay? Esta circulación entonces continúa y entonces tenemos el retorno a través de venas pulmonares. Llega la sangre a aurícula izquierda, pasa por válvula mitral, llega a ventrículo izquierdo, se supera la presión de la válvula aórtica, pasa a aorta y tenemos circulación. El proceso, la irrigación a circulación sistémica, ¿cierto? Esto está supremamente claro, ¿verdad? Sí, profe. Ahora, es asunto recorderis. Ok. Para que ocurra este proceso, pues nosotros necesitamos la participación de unos nódulos, o es importante la presencia de unos nódulos, ¿sí? Tenemos entonces en aurícula derecha el nódulo sinusal, ¿cierto? Alguien que me diga ese nódulo a cuántas latidos o cuál es la frecuencia de despolarización de este nódulo. De 60 a 100. De 60 a 100 latidos. ¿Okay? Y entonces la corriente o la onda de despolarización viaja a través de las diferentes fibras y llega el mensaje aquí al nódulo AB. Ese nódulo AB, ¿cuál es la tasa de despolarización? De 40 a 60. 40, 60, sí. Ok, de 40 a 60. Por acá ya lo teníamos escrito, de 40 a 60 latidos por minuto. Y entonces finalmente tenemos la despolarización del tabique, haz de His, fibras de Purkinje, ¿cierto? Para que nosotros podamos ver la actividad, evaluar esta actividad eléctrica, pues tenemos un examen muy fácil de hacer que ustedes han realizado con nosotros en el laboratorio el semestre pasado y que van a realizar en el futuro. Ese examen se llama el electrocardiograma. ¿Okay? Y entonces, para recordar rápidamente, tenemos onda P, Q, R, S y T. De la onda P nos da información de quiénes. La despolarización Las de las aurículas. aurículas. De las aurículas, muy bien. Y aquí hay otro color, complejo QRS, nos da información de quién. Despolarización De de la los masa ventriculares. ventricular. Ventricular. Ventrículos, muy bien. Ok. Bueno, entonces, primer momento, personas que intervienen, actores que intervienen en la regulación, tenemos entonces los nodos, ¿sí? Y esta actividad eléctrica del corazón la podemos, por supuesto, revisar usando un electrocardiograma. Ahora, la regulación general está comandada aquí por una torre, por la torre central.
Y toda la información sensorial que nosotros percibimos y reciben, por ejemplo, nuestros mecanorreceptores, que nos dan información de qué? ¿Alguien recuerda? De movimiento. De movimiento y deformidad. ¿Listo? También tenemos esa información que llega a nuestros quimiorreceptores que, como su nombre lo dice, nos da información de los cambios o la sustancia, de los cambios químicos y de las posibles sustancias que puedan entrar a nuestro cuerpo. Punto, pues de manera importante, por ejemplo, tenemos los gases arteriales, entonces los niveles de oxígeno, de dióxido de carbono, de bicarbonato, ¿sí? De pH, todos estos cambios, todos estos los cambios, oscilaciones en estos valores, en estos indicadores, son sensados por los quimiorreceptores. También tenemos la información que es captada por los barorreceptores. ¿Alguien me recuerda para qué sirven y dónde están? En el callado de la aorta y para detectar cambios de presión. Y en la arteria carótida también. Ok, entonces ustedes hacen de acto de fe que este es el callado aórtico y como por aquí vendría de pronto el seno carotídeo, ¿cierto? Que es donde están ubicados. Entonces él nos sensa los cambios de presión y envía esa información. ¿Esta información a dónde llega? A este señor, al tallo cerebral, ¿ok? Ahora, también recibimos información de este señor de aquí arriba que se llama sistema límbico. Y ese sistema límbico está involucrado en procesos principalmente, ¿de qué? Emocionales. Emociones, muy bien, emociones y algunos procesos de consolidación de memoria. Entonces, emociones como estar felices, estresarnos, que nos enojemos, entonces son procesados por sistema límbico y entonces el sistema límbico envía la señal también aquí a tallo cerebral. Otro de los agentes involucrados que también recibe información es pues, de la cual recibe y emite informaciones, pues, por supuesto, corteza cerebral. Entonces, finalmente tenemos la unión de estos tres actores de manera macro. Y ellos, pues entonces, como les digo, reciben los inputs o las señales y envían unas respuestas. Estas respuestas deben cumplir con, vamos a ponerla por acá para que nos quepa. Esta respuesta debe llevarnos a algo que se llame equilibrio y particularmente equilibrio ¿qué? Autonómico. ¿Listo? Ese equilibrio autonómico básicamente está dado por la interacción del sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que cuando probablemente el sistema nervioso simpático se active, se inhiba inmediatamente el sistema nervioso parasimpático. Sí, hasta aquí estamos claros, chicos. Sí, profe. Sí, señora. Ok. Ok.
Ahora vamos a empezar a hablar un poquito, pues a recordar también sistema nervioso simpático. Vamos a ponerlo como por acá. Entonces tenemos sistema nervioso simpático. Él actúa a través de ¿qué neurotransmisores? En corazón. Si no se acuerdan, pueden decirlo, que no se acuerdan y ya, no pasa nada. Sí, me recuerdo beta 2. Ok, receptores, ok, muy bien. Ellos se unen, esos neurotransmisores se unen a unos receptores que son beta, en este caso en corazón son beta 1. Les voy a enseñar una mnemotecnia que a mí me funcionó cuando presenté unos exámenes. ¿Cuántos corazones tenemos? Pues uno, ¿no? Entonces, si somos normales, tenemos un corazón. Los receptores beta 1 están en el corazón. ¿Cuántos pulmones tenemos? Pues dos, ¿no? Entonces, los receptores beta 2 están en los pulmones, principalmente. ¿Listo? Fue una mnemotecnia que a mí me sirvió bastante, porque aprenderse esto es realmente engorroso a veces. Entonces, los neurotransmisores del sistema nervioso simpático, postganglionares, se unen a receptores en el corazón, a receptores beta 1. Esos neurotransmisores, adrenalina 1 y nora. Y noradrenalina es el otro. ¿Ok? La inervación o el efecto de estos neurotransmisores está principalmente en nodo sinusal, nódulo atrioventricular y pared ventricular. ¿Cuál es el efecto de estos dos neurotransmisores sobre la frecuencia cardíaca, por ejemplo? ¿Cuál sería? Aumenta. Aumentar la frecuencia cardíaca. Aumenta la frecuencia cardíaca. Muy bien. Y como les dije, también tenemos la inervación a nivel de pared ventricular. Entonces, ¿se afecta la contracción? Sí, aumenta la fuerza cardíaca Sí. también. Ok, muy bien. Aumenta también la fuerza de contracción ventricular. Ok, este es el efecto del sistema simpático. Ahora vámonos para el efecto del sistema parasimpático. Espérenme, recogemos esto, lo pasamos por arriba. Ok, del sistema parasimpático, sistema nervioso parasimpático, ¿cuál es el neurotransmisor de este sistema? Acetilcolina. Acetilcolina. Listo, acetilcolina, muy bien. Esta es la sigla de la acetilcolina. ¿A qué receptores se une la acetilcolina? Muscarínicos. Ok, Nicotínicos. muy bien. Entonces, en corazón se une a receptores muscarínicos de tipo 2. ¿Sí? Como ya lo dijeron, tenemos también receptores nicotínicos. Esos receptores nicotínicos se encuentran generalmente en músculo estriado esquelético. Y la función, bueno, la inervación parasimpática es principalmente, se enfoca principalmente en nódulo sinusal y nódulo atrioventricular. Es decir, los efectos que vamos a ver van a ser principalmente sobre la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es el efecto? Disminución de la frecuencia cardíaca. Disminución de la frecuencia cardíaca. Muy bien. Como les digo, la inervación parasimpática en ventrículos es pobre. Entonces no hay mayor efecto en la fuerza de contracción. Un poquito de azúcar, llores. Listo. Entonces, ¿quiénes son los nervios parasimpáticos? ¿A partir de quién viene la inervación parasimpática? Dos nervios muy importantes aquí de frente salen de tronco, de tallo,
¿Alguien que me diga? El nervio vago. Ok, muy bien. Nervio vago. Par craneal número 10 es la inervación de, digo, nodo sinusal, nodo atrioventricular, muy pobre en pared ventricular. Y también tenemos la acción del nervio glosofaríngeo. Es el par número 9. Glosofaríngeo actúa o vemos su respuesta principalmente en el reflejo, en el varorreflejo. Okay. Como entonces ustedes pueden ver, tenemos pues la acción de un sistema nervioso que controla la contracción, la frecuencia cardíaca. Esto está, por supuesto, ya como dijimos, mediada por neurotransmisores, pero también tenemos la mediación de otro tipo de sustancias. Vamos a hacer por acá, en esta parte, una flecha en la que, un segundo, dibujamos. Ok. Entonces tenemos aquí, ay caramba, tenemos aquí esta escalera donde encontramos en la parte de arriba es un aumento de la frecuencia cardíaca y en la parte de abajo una disminución de la frecuencia cardíaca. Y a este lado vamos a poner las sustancias que ya sabemos interfieren en esto. Entonces, de arranque, de las que ya hemos hablado, noradrenalina y adrenalina, ¿aumentan o disminuyen? Aumenta. Listo, aumentan. Listo. ¿Acetilcolina? Disminuye. Listo, muy bien. Ahora, sustancias como, por ejemplo, hormonas tiroideas, ¿ustedes qué creen que ocurre con ellas? ¿Aumentan o disminuyen? ¿no? Aumenta. Aumentan. ¿Por qué la aumentarían? Por la resorción de calcio. El calcio induce la contracción muscular. Muy bien, entonces aquí vamos con el otro ion, por este lado. Ah, caramba. Entonces también tendremos que un aumento plasmático de calcio que nos llevaría a que la frecuencia cardíaca aumentara. ¿Qué pasa con el sodio y el potasio? Con el sodio. Si yo tengo mucho sodio, ¿la frecuencia cardíaca va a aumentar o va a disminuir? Aumenta. Pero si es en exceso, ¿qué pasa con la célula? Si yo tengo mucho sodio, exceso de sodio, ¿qué pasaría con la célula? ¿Se va a volver inexcitable? Ok, muy bien. Entonces llega a un estado de hiperpolarización de que ya yo ya no puedo volver a su estado, entre comillas, basal y no puedo despolarizar. Es por eso que el sodio en cantidades elevadas me va a ayudar, me va a disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa con el potasio? ¿Ustedes qué opinan? ¿El potasio en qué fase del potencial de acción interviene? En el estado de meseta y, bueno, en el estado 2 y 3. Muy bien. Más o menos como así es el potencial de acción. Entonces, si yo tengo mucho potasio, ¿qué va a pasar? Pues tengo mucho potasio saliendo. Mucho. ¿Qué va a pasar con ese potencial de acción? ¿Va a durar más? Va a durar mucho más. Muy bien. Entonces, es probable que la frecuencia cardíaca que pase aumente o disminuya. Disminuye. Disminuye. Muy bien. Listo. Entonces, aquí ya tenemos otro momento, otros actores de regulación, calcio, sodio, y potasio, y las hormonas tiroideas. Esto entonces para que, chicos, ustedes recuerden que la regulación de la frecuencia cardíaca no se da solo solo porque sí, no aparece, porque quiere aparecer, sino que hay gran cantidad de actores que están involucrados en esto.
¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Sí, señor. Sí, pero Vale. Bueno, entonces, ¿qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca? ¿Quién leyó los artículos que están en Moodle? ¿Cuál de todos, profe? ¿Cómo? ¿Cuál de todos los artículos? Es que hay como 20. Los de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. No los leyeron, obvio. Bueno, entonces queda, por favor, de importancia, chicos, que los lean. La variabilidad de la frecuencia cardíaca o heart rate variability es qué tanto cambian los latidos, el tiempo entre latidos. Entonces, ustedes recuerdan, nosotros identificábamos esta onda, la onda R, ¿sí? La identificábamos y a partir de ella empezábamos a ver en cuánto tiempo volvía a aparecer otro latido, es decir, otra onda R. La variabilidad es eso, que tanto cambia en términos de milisegundos la frecuencia cardíaca latido a latido. Ahora, para notar ese cambio, de acuerdo a lo que nosotros hablamos al inicio de la clase, en relación con los diferentes ciclos, pues es importante, muchachos, que ustedes sepan que, por ejemplo, hay ciclos de 24 horas. Que está un poco lento el- ok. Hay ciclos que pueden durar cerca de 24 horas y que para que nosotros evaluemos la acción de esos ciclos sobre la frecuencia cardíaca, pues nosotros tenemos que hacer registros electrocardiográficos de al menos 24 horas. Ciclos como, por ejemplo, pues los ritmos circadianos, la regulación de la temperatura corporal central, metabolismo. Entonces, si ustedes se imaginan, nosotros, voy a volver a actualizar aquí porque está re lento. A ver. Ok. Entonces, si ustedes se imaginan, es probable que los ritmos circadianos ocurran siguiendo probablemente un patrón de oscilación lenta, es decir, de muy bajas frecuencias.
¿ok? Muy lentos, de muy bajas frecuencias. Ahora, si nosotros hablamos de procesos un poco más rápidos, es decir, que su respuesta pueda ser medida o pueda notarse con registros de más o menos 5 minutos, nosotros hablamos de respuestas o la acción de, por ejemplo, sistema nervioso autónomo, sistema cardiovascular y, por ejemplo, sistema respiratorio. Entonces, vamos a la misma gráfica. Tenemos aquí, en función del tiempo, y, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo, tienen 5 minutos, 5, 10 minutos, 15, 20. Entonces es probable que yo, en cuestión de 5 minutos, tenga muchas oscilaciones y pueda ver los procesos y cómo las respuestas de regulación de estos sistemas actúan en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, como para resumir, ¿qué es el heart rate variability? Ya si uno la pregunta es, ¿cómo cambia la frecuencia cardíaca latido a latido? ¿Hasta aquí estamos claros, chicos? Sí, profe. Ok. De la variabilidad de la frecuencia cardíaca, nosotros tenemos unas fuentes. ¿Sí? Hay fuentes en el dominio de la frecuencia y otras fuentes en el dominio del tiempo. Desde mi experiencia, he trabajado más con las fuentes en el dominio del tiempo, pero vamos a hablar un poquito del dominio de la frecuencia, que el semestre pasado ustedes pudieron tener contacto con ellas. Entonces, si ustedes ven aquí, es importante otra vez retomar lo que acabamos de decir. ¿Qué tanto oscilan los ritmos circadianos? La temperatura corporal, si son oscilaciones lentas o por lo contrario son oscilaciones muy rápidas que ocurren en cortos periodos. Las frecuencias ultralentas, las muy lentas, hacen parte de procesos, valga la redundancia, lentos, en donde interviene la regulación de la temperatura corporal, las fluctuaciones plasmáticas del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Es probable que también podamos ver efectos de actividad física, los efectos del ritmo circadiano y otros procesos de metabolismo. Sin embargo, aquí evidenciar de manera discriminada la acción del sistema nervioso parasimpático y simpático no es tan fácil. Sin embargo, tenemos las bajas frecuencias en donde ya hablamos de una acción del varorreflejo. Si ustedes recuerdan, el varorreflejo se encuentra regulado por inervación parasimpática, ¿sí? Tenemos ahí la acción del nervio vago y también acción del nervio glosofaríngeo. Las altas frecuencias ya nos hablan particularmente de el sistema nervioso parasimpático con activación del nervio vago. Pero para que ustedes entiendan cómo nosotros calculamos las frecuencias, que no es lo mismo que la frecuencia cardíaca en este caso, vamos a recordar algo que nosotros vimos el semestre pasado. Ok, entonces
vamos a tener aquí un trazado electrocardiográfico. Ok. Aquí tenemos el trazado electrocardiográfico y de ese trazado nosotros vamos a identificar, como ustedes ya saben, las ondas R. ¿Vale? A partir de eso, de la identificación de las ondas R, nosotros las vamos a pasar aquí. Imagínense como punticos. Entonces tenemos aquí una, tenemos otra R, una R que se demoró mucho en aparecer. Tenemos aquí otra, otra. A partir de estas ondas, nosotros construimos lo que se llama el tacograma. Aquí se va a poner aquí otra para que quede mejor entendido. Una vez nosotros tenemos construido el tacograma, nosotros identificamos los puntos altos o los puntos superiores, que serían los picos. ¿Ok? Tenemos, esto es en orden del tiempo de registro, no olviden eso. Okay, en orden del tiempo de registro. Entonces, nosotros al identificar estos picos, pues calculamos los periodos, que es el tiempo en el que ocurre un pico y otro pico. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, Profe, en el eje Y que me está, o sea, si es un tacograma y el eje X sería el tiempo, o el eje Y, ¿qué vendría siendo? Los milisegundos, el eje Y sería los RR. Entonces, el tiempo en milisegundos en el que ocurrió el evento R, o sea, el latido. O sea, tiempo es Y. Entonces, aquí sería el tiempo de Ah, registro. Y aquí sería el tiempo o el evento R. Estos son los eventos R. O el latido. ¿Sí? ¿Bien ahí, chicos? sí, profe, Sí, gracias. profe. Ok, muy bien. Entonces ya identificamos los picos y calculamos los periodos. Si ustedes recuerdan, el doctor Conde les decía que el inverso del periodo nos daba las frecuencias. Okay. Entonces, si nosotros tenemos un periodo, por ejemplo, de 0,5, 1 sobre 0,5, ¿cuál sería la frecuencia? 1 dividido en 0,5. 0,5, ¿no? No, 2. 2. 2, ok. Ahora al revés. 2, ok. ¿Y esos dos qué son? Hercios. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Ok. Entonces la frecuencia en esta onda en particular son 2 hercios. Así es como nosotros hacemos los análisis en el dominio de la frecuencia para el tacograma. Realmente nosotros entonces también calculamos, por ejemplo, el área bajo la curva para poder saber el aporte en frecuencias. ¿Qué tanto aportaron las frecuencias en mi registro electrocardiográfico? Entonces nosotros reconstruimos de la siguiente manera, por ejemplo. Y hacemos lo siguiente.
Entonces tenemos, por ejemplo, BLF, Very Low Frequency, que lo tienen aquí en esta tablita. Tenemos las Low Frequency. Quizá tenemos las High Frequency. ¿Ok? Entonces nosotros identificamos la potencia, qué tanto aportó en porcentaje cada banda de frecuencia a mi registro electrocardiográfico. Y a partir de eso, pues nosotros sabemos y hacemos los análisis de cómo sería la interacción del sistema nervioso autonómico. ¿Hasta aquí estamos bien, chicos? Sí, profe. Profe, ¿podrías repetir eso último? Es que se me cortó, medio cortó el internet. Claro, no hay lío. Entonces, retomemos. Para hacer los análisis, entonces, bueno, ya sacamos las frecuencias de oscilación de nuestro tacograma, de nuestro CRR, ¿ok? Entonces, luego nosotros calculamos el área bajo la curva y simplemente agrupamos nuestras frecuencias y empezamos a ver cuál es la potencia. Entonces, aquí en el eje de las X tenemos frecuencias y en el eje de la Y tenemos la potencia. ¿Cuál fue la potencia y el porcentaje que aportó cada una de las bandas de frecuencia en la regulación o en la oscilación de nuestra frecuencia cardíaca? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una alta frecuencia, por ejemplo, esta alta frecuencia me aportó, qué sé yo, un 25%. Tengo esta low frequency casi un 40%. Y aquí tengo, por ejemplo, qué sé yo, un 20%, ¿ok? Identificado. Entonces yo empiezo a decir, mire, la high frequency está comandada o se refiere a la regulación de activación del nervio vago, es decir, sistema parasimpático. O no, mire, yo tengo un gran aporte, por ejemplo, el 40% de low frequency. Entonces, mire, es que low frequency me habla de la actividad del simpático y del parasimpático. Esta es la manera por la cual nosotros analizamos en términos del dominio de la frecuencia. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok, muy bien. Ahora, en el dominio del tiempo tenemos pues estos indicadores. ¿Okay? Estos indicadores, entonces, simplemente son medidas estadísticas. ¿Qué hacemos con esto? Lo mismo. Tenemos los RR, tenemos nuestro tacograma y el primer indicador, el SDNN o la desviación estándar de mis latidos consecutivos. ¿Okay? Ese SDNN tiene una clasificación. Nos da información tanto del sistema simpático como el parasimpático. Y la escala de valoración del SDNN está dada en milisegundos. Y quiere decir lo siguiente. Si yo tengo una persona con un SDNN mayor a 100 milisegundos, la capacidad de regulación cardíaca a través del sistema nervioso autónomo va a ser mejor. Es decir, tiene una salud cardiovascular buena. Si yo tengo un paciente con un SDNN entre 50 y 80 milisegundos, quiero decir que el riesgo, que esta persona tiene un alto riesgo de padecer enfermedades cardíacas que me impidan tener una adecuada regulación. Es decir, que su salud cardiovascular se encuentra comprometida. Si yo tengo una persona con un SDNN menor de 50 milisegundos, esta persona tiene alto riesgo de morir. ¿Morir a causa de qué? De eventos cardíacos, como fibrilación ventricular, taquicardia ventricular. ¿Okay? ¿Por qué? Lo que pasa es que
La variabilidad de la frecuencia cardíaca es qué tanta capacidad de adaptación a las diferentes circunstancias tiene nuestro sistema. Es decir, ustedes van a entrar a presentar un parcial, ¿sí? Y entonces sienten que su corazón se acelera. Es decir, hay una activación probablemente simpática. Tenemos aumento de frecuencia cardíaca. Lo ideal sería que su sistema parasimpático se active y empiece a disminuir la frecuencia cardíaca. Pero si usted tiene una baja variabilidad, una poca capacidad de regulación, usted va a llegar a frecuencias cardíacas incompatibles con la vida, muy rápidas, y se va a morir. Entonces, esto es lo que nos indica el SDNN. Como les digo, es una interacción entre el sistema, nos da información entre la interacción del sistema simpático y parasimpático. El PNN50 nos da información, es la proporción, el porcentaje de NNs, es decir, de latidos normales con una duración mayor a 50 milisegundos. Esto nos da información del sistema parasimpático. En cuanto al HRmax o Heart Rate máximo y mínimo, pues tenemos algo que ustedes hicieron el semestre pasado con nosotros, si recuerdan, en el laboratorio autónomo, y era la arritmia sinusal respiratoria. ¿Sí se acuerdan de esa? No se acuerdan. Bueno, de esa arritmia, entonces si ustedes se acuerdan, nosotros los poníamos a respirar profundo, pues hacían 5 ciclos respiratorios completos. Listo, entonces aquí en blanco tenemos la frecuencia cardíaca y aquí en azul tenemos la inhalación, la exhalación, inhalación, exhalación. Entonces a ustedes los poníamos a respirar siguiendo un patrón visual que les indicara cómo inhalar y cómo exhalar. Una vez hacíamos eso, nosotros identificábamos las frecuencias cardíacas máximas, estas, que ocurrían durante la inhalación, es decir, durante la toma de aire. E identificábamos las frecuencias cardíacas mínimas, por supuesto. A esto nosotros hacíamos, pues, frecuencia cardíaca máxima, es decir, en inhalación, menos la frecuencia cardíaca mínima. Y con esto nosotros obteníamos algo que se llamaba el índice de la arritmia sinusal respiratoria. Y si ustedes recuerdan, ese índice nosotros esperábamos que estuviera mayor a 16 latidos. Si esto estaba mayor a 16 latidos, nosotros hablábamos de que teníamos un adecuado tono vagal. ¿Sí? A esto se refiere este indicador que está en la tabla verde. El RMSSD, que es la raíz cuadrada del promedio de las diferencias de los latidos consecutivos, larguero, muy largo, nos da información del sistema parasimpático. ¿Okay? Yo sé que son muchos términos y ustedes como que, uy, pero ¿qué pasa? Mucha información. Chicos, tranquilos. Realmente calcular estos indicadores a mano ya no lo hacemos. La mayoría de programas con los que nosotros hacemos los registros y sacamos los resultados ya nos dan los valores. Depende de nosotros identificar qué está pasando con el paciente. ¿Estamos bien hasta aquí, chicos? Sí, profe. Okay. ¿Cómo hacemos nosotros los registros? Bueno, ustedes ya tienen experiencia en eso. Básicamente nosotros tomamos un trazado electrocardiográfico
en una de las derivaciones, ¿sí? Dependiendo de la persona y dependiendo de lo que nosotros necesitemos, vamos a escoger la derivación. Generalmente se escoge la derivación 2D, ¿no? Esto es un registro electrocardiográfico en el polígrafo que manejábamos antes de la toma de un beta bloqueador. El beta bloqueador afecta o interfiere en la frecuencia cardíaca, regula la frecuencia cardíaca. Este es el registro en azul, el trazado electrocardiográfico. En rojo, nosotros tenemos la conductancia eléctrica de la piel, la actividad eléctrica de la piel, que si ustedes recuerdan, ¿quién inerva las glándulas sudoríparas? ¿Qué sistema? ¿Qué rama del sistema autónomo? ¿El simpático? Simpático, profe. El simpático, muy bien. Entonces, una medición de la conductancia eléctrica de la piel nos puede dar información de la actuación del sistema simpático. ¿Okay? Tenemos también aquí la onda de pulso, tenemos un registro con fuerza y respiración. ¿Okay? ¿Qué es de importancia, chicos, que ustedes sepan? Primero, que nuestro registro puede tener interferencias o ruido, y que este ruido puede ser dado por muchas cosas. En primera instancia, por la oscilación de nuestra red eléctrica. ¿Alguien recuerda a qué frecuencia oscila nuestra red? ¿A 400? No, ¿No 60. era como 60? 60, muy bien. Sí. Nuestra red eléctrica oscila a 60 Hz. ¿Okay? Listo. A 60 Hz. Entonces es probable que nosotros, si no hemos activado los filtros necesarios en nuestro equipo, tengamos el ruido de la red eléctrica. ¿Okay? También podemos tener ruido porque la persona se mueve, por movimiento. Y ese movimiento nos va a dar información de la actividad eléctrica de los músculos, que sería una electromiografía. Entonces es probable que ese electrocardiograma nos aparezca como así, con mucho ruido, y entonces nosotros no vamos a poder identificar las ondas R que necesitamos. Si nosotros ponemos los electrodos al revés, pues vamos a tener información también errada. Entonces, pilas con los electrodos. Yo les voy a enseñar una mnemotecnia. A veces no funciona porque, por supuesto, los colores han variado, pero a mí me ha funcionado mucho. Me funcionó para presentar exámenes. Imagínense una persona que maneja un camión, conductor de camión. ¿De qué color es el brazo izquierdo del conductor de camión? ¿Más oscuro, profe? Es ¿O un más más rojito? oscuro. Más oscuro o más rojo, es como negro, ¿cierto? Porque está quemado. Sí. Ok, entonces vamos a tratar aquí de hacer la imagen. Permítanme dibujo esto. A mí me ha funcionado. Entonces, el brazo izquierdo de nuestro paciente, al brazo izquierdo de nuestro paciente, nosotros vamos a conectar el electrodo negro. Ay, caramba. El electrodo negro, ¿ok? En el brazo izquierdo de nuestro paciente. ¿De qué color está el brazo derecho del señor que maneja camión? Más claro. Más claro. Entonces ahí en la parte derecha nosotros vamos a conectar el electrodo blanco. El señor, ¿con qué pie cuando llega un semáforo? ¿El semáforo de qué color? Cuando le piden que pare, ¿de qué color está el semáforo? Rojo. 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 Ok. ¿Con qué pie
normalmente uno frena cuando está manejando? ¿Alguien sabe? Con el izquierdo. Al derecho. Con el derecho. Ok, entonces el electrodo de la pierna derecha de nuestro paciente lo vamos a poner, va a ser rojo. Y cuando el semáforo cambia a verde, necesita acelerar. ¿Con qué pie se acelera? Pues, ¿cuál falta? Izquierdo. El izquierdo. Entonces, en el pie izquierdo de nuestro paciente, nosotros vamos a poner el electrodo verde. Créame, es una forma boba, pero ayuda muchísimo para que uno se acuerde de esto. Que generalmente en las pruebas, en los exámenes estandarizados, estos colores se conservan. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes van a conectar a su paciente al polígrafo, por ejemplo, es necesario que ustedes tengan bien conectados los electrodos para que no tengamos resultados erróneos. Ahora, hay otro tipo de forma de registro que personalmente yo empecé a usar por términos de COVID y fue el uso de aplicaciones móviles. ¿Okay? Ahora aquí abro paréntesis para invitarlos a que, si ustedes son curiosos, chicos, descarguen una aplicación móvil en su celular que sea un sensor de pulso. Esta es la pantalla de mi celular. Yo descargué el sensor y él me pide que ponga mi dedo en la cámara. Una vez pongo yo el dedo en la cámara, él empieza a sensar mi pulso. Empieza a sensar la onda de pulso que es la que ustedes ven aquí. ¿Okay? ¿Qué pasa con esto? Los resultados son buenos, pero tenemos que ser cuidadosos. Esta es la onda de pulso normal, ustedes saben. ¿Okay? Pero ante cualquier movimiento, es probable que nosotros tengamos errores. Es decir, nuestro paciente o nosotros debemos estar quietos. Cuidado con el movimiento. Ahora, si la mano de nuestro paciente está muy fría, muy caliente o con mucho sudor, también vamos a tener problemas al recibir la onda, al recibir la información. Cuando nosotros hacemos estas mediciones, esta medición con este aparato, con el celular, él nos permite luego guardar los datos numéricos, nos digitaliza la información. Y esa información nosotros nos la llevamos al computador y empezamos a hacer los análisis que ya vieron, en dominio del tiempo y en dominio de la frecuencia. Ahora, ya hablamos de los registros, de cómo se regula, pero ¿qué pasa? O sea, ¿quién puede afectar la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Si hablamos de sustancias, gran cantidad de medicamentos afecta la variabilidad de la frecuencia cardíaca, como ustedes pueden ver aquí. También sustancias de uso común entre ustedes y nosotros. La cafeína, el Red Bull, el Vive 100, el té, afectan nuestra variabilidad de la frecuencia cardíaca. Sustancias como medicamentos como los antidepresivos también afectan esta variabilidad. Okay. La edad. Entonces, se cree que a medida que aumenta la edad, ay caramba, a medida que la edad aumenta, la variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuye. Ahora, si nosotros tenemos enfermedad cardíaca, hipertensión arterial, diabetes mellitus, también vamos a tener probablemente una disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es decir, vamos a tener una
menor capacidad para adaptarnos a diferentes situaciones. Por ejemplo, situaciones estresantes. ¿Ok? Chicos, ¿está claro hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora les voy a mostrar cuál va a ser la actividad que ustedes van a desarrollar como informe de laboratorio y cómo acceder a ella. Entonces, en Moodle, voy a dejar de compartir. Ok, voy a mostrarles, en Moodle ustedes tienen dos planillas. Entonces, una planilla se llama registro para laboratorio. ¿Ok? En los grupos de mesa de laboratorio, ustedes van a descargarse ese documento, ¿sí? Y tienen otro documento que se llama planilla para variabilidad. También lo van a descargar y van a tener lo siguiente. ¿Ok? En el documento de la planilla de variabilidad, ustedes tienen dos columnas en azul. ¿Ok? Tienen otras columnas en un verde. Esas columnas de verde no las van a tocar, ¿ok? Las van a dejar quieticas. Si ustedes las tocan, se daña el programa, ¿ok? Entonces van a tener problemas para analizar sus datos. En la planilla de registro para laboratorio, ustedes tienen alrededor de 21 registros de una misma persona. ¿Ese registro qué es? La frecuencia cardíaca. Pero la frecuencia cardíaca está dada en los RRs. Es decir, esto es la construcción del tacograma, ¿vale? ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Ok, listo. Dentro de estos registros hay diferentes circunstancias. Tenemos respiración controlada, tenemos circunstancias basales, es decir, la persona tranquila, tenemos antes y después de un medicamento que ustedes van a averiguar qué es, para qué sirve, si tiene efecto sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es la sertralina. ¿Ok? Tenemos también la medición antes y después de un estímulo emocional. Tenemos registros de esa persona 5 minutos, durante 5 minutos de relajación. Tenemos un registro mientras esa persona respondía a una serie de restas. Tenemos también durante una prueba emocional, mientras la persona respondía a la prueba emocional, después de 4 tazas de café, después de 10 horas de trabajo. ¿Ok? Entonces ustedes básicamente lo que tienen que hacer es lo siguiente. Seleccionan la columna A y B en este caso, es decir, la columna Science Start y R&R, la copian, ¿sí? Se van al documento que dice planilla de variabilidad y en estas columnas azules van a dar clic derecho y van a pegar como valores. Una vez ustedes hagan eso, va a aparecer de manera automática en la columna C la frecuencia cardíaca, latido a latido. ¿Okay? Si nos vamos un poco más a la derecha, ustedes van a encontrar el tacograma. ¿Okay? En esta gráfica encontramos el tacograma, es decir, los RR en azul, y la frecuencia cardíaca en color naranja. Un poco más aquí a la derecha encontramos las diferencias RR, ¿okay? Es decir, los milisegundos que hay entre un latido y otro latido. Aquí tenemos las diferencias absolutas, es decir, sin signo. Tenemos
estas diferencias elevadas al cuadrado. ¿Por qué elevadas al cuadrado? Bueno, es que ellas se usan para el cálculo del RMSSD. Ok. Finalmente aquí en este cuadro ustedes van a tener los indicadores de variabilidad de la frecuencia cardíaca de los que hablamos ahorita en la clase. Entonces ustedes van a tomar cada uno de los registros, los van a pegar y van a sacar los datos de variabilidad. Los seleccionan, copiar, abren un documento nuevo, bien sea en Word, bien sea en Excel, los pegan como valores y aquí ustedes tienen los primeros parámetros, ¿ok? De la primera sesión. Vamos a hacer el otro ejemplo con este. Antes de que ustedes vayan a pegar unos nuevos datos, es importante, muchachos, que ustedes seleccionen aquí y borren, ¿ok? Para que no se les confunda. Vamos a tomar este otro registro. Vamos a pegado especial. Ups, ups. Ok, tenemos otra vez los datos de otro registro y se van a ir a estos datos, los van a copiar y en el documento nuevo los pegan como valores. Y van ustedes a comparar qué pasó registro a registro con estos parámetros de variabilidad de la frecuencia cardíaca en esta paciente. ¿Vale? La idea del informe es, les digo, hagan un análisis de estos resultados, porque en últimas copiar y pegar los resultados es fácil, pero me interesa es que ustedes hagan el análisis, que se den cuenta qué ocurre cuando la persona toma café, qué ocurre cuando hace una prueba cognitiva, qué ocurre frente a una prueba emocional. Como les digo, este informe lo van a entregar por los grupos de mesa de laboratorio para dentro de 15 días. ¿Listo? ¿Estamos claros en esto, chicos? Sí, señora. Ok. Bueno, si estamos claros en esto, permítanme, doctor Oscar Leonel, ¿andas por acá? Bueno, creo que el doctor Oscar Leonel no está por acá todavía, no ha llegado. Bueno, entonces, por favor, chicos, mientras llega el doctor Oscar Leonel, vamos a dejar aquí abierta la llamada. Si no han descargado la información de las planillas, les pido que empecemos a descargarla, ¿vale? Vamos a dar 10 minutos para eso y en 10 minutos volvemos, es decir, 2:30, la llamada va a seguir aquí activa para continuar con la segunda parte del laboratorio. ¿Está bien? Listo, profe. Ok.